Hola, ¿qué tal? En esta lección abordaremos estrategias de posicionamiento o cómo orientar e inclinar nuestras tecnologías solares en función de nuestros intereses y objetivos. Retomando ahora nuestro concepto de posición de Sol en el cielo, cuantificable siempre a través de una coordenada de elevación y una coordenada de orientación, y también retomando la idea de que la maximización de la captación solar se da cuando el desalineamiento entre la superficie de captación y el Sol es nulo, o dicho de otro modo, el Sol incide de forma perpendicular en nuestro plano de captación, podríamos conversar con respecto a cuáles son las estrategias de posicionamiento posible para nuestras superficies de interés. Dichas estrategias pueden implicar el movimiento de dicha superficie siguiendo el Sol, buscando que en todo momento la incidencia fuera perpendicular, o también pueden existir estrategias donde, primando la simplicidad, hablemos de posicionamientos fijos donde tanto la orientación y la inclinación tengan un valor único para todo el año o para una determinada temporada, y en función de eso busquemos optimizar la captación en invierno, la captación en verano o la captación a lo largo de todo el año. En el caso del seguimiento, podemos plantear una superficie de captación con un eje horizontal, el cual permitirá variar su orientación con respecto a variaciones en la elevación. Y en el caso de otro tipo de seguimientos, podemos plantear un eje polar, un eje oblicuo, un eje inclinado, que nos permitirá orientar o cambiar la posición de nuestra superficie de captación para diferentes ángulos azimutales y para diferentes elevaciones. O también podemos plantear un eje vertical, el cual nos permitirá posicionar nuestro panel o superficie de captación genérica ante diferentes ángulos azimutales de incidencia solar. Y por último, podríamos plantear un seguimiento biaxial o rotular, como si fuera un girasol, donde en este caso nuestra superficie de captación estará siempre de forma óptima, de forma perpendicular a el Sol en cualquier momento del día y en cualquier momento del año. En esta última circunstancia, frente a un ángulo de orientación y de inclinación fijo, es decir, una estrategia de posicionamiento fija para nuestro panel o nuestro termotanque o nuestra superficie de captación genérica, una estrategia de seguimiento biaxial nos permitirá ver el Sol en momentos más tempranos, sobre todo en la época de verano, cuando el Sol amanece detrás del este, y también nos permitirá ver el Sol en momentos tardíos, en la época de verano sobre todo, cuando el Sol atardece por detrás del este. De forma tal de que en momentos de amanecer y en momentos de atardecer, una estrategia de seguimiento nos permitirá estar enfocados de mejor manera hacia el Sol, y en momentos del mediodía la ganancia será en general leve, pero para ciertos meses del año donde esa inclinación fija y orientación particular, pero también fija, represente una cantidad de energía captada menor. El seguimiento es útil para casos de gran escala donde esa energía adicional implica un beneficio económico por la venta de esa energía, como por ejemplo en el caso de un gran parque solar, pero no lo es en el caso domiciliario, ya que esa energía adicional no excede o no justifica la complicación adicional de instalar algo extraño en el techo de nuestras casas que se mueva, que llame la atención, que requiera mantenimiento, que sea mucho más complicado de instalar al momento de el montaje y que en definitiva tenga un impacto estético que en general nadie va a desear. De forma tal de que prácticamente sin excepción, en cualquier aplicación domiciliaria o de baja escala encontraremos aplicaciones donde termotanques y paneles son posicionados con un ángulo de orientación y de inclinación fijo, y en el caso de seguimiento encontraremos más adelante y en otras lecciones, sobre todo en la temática fotovoltaica, que existen ciertas aplicaciones con seguimiento, pero que más bien son aplicadas a gran escala, donde realmente hace una diferencia sustancial y los costos implicados no son tan importantes o representativos como sí lo son en el contexto domiciliario.
Como reglas generales de posicionamiento, a nivel domiciliario, podemos entonces establecer nuevamente que, por simplicidad de instalación, por reducción de costos y de impactos estéticos, prima la alternativa de estructura fija con orientación y con inclinación fija para todo el año, que en todo caso podrá tener como objetivo una determinada inclinación en función de el objetivo específico que tengamos, donde, por ejemplo, se podrá prevalecer la captación de energía en invierno, la captación de energía en verano o la captación de energía para todo el año, o como segundo objetivo, podríamos tener la decisión de adoptar un posicionamiento coplanar, como podemos ver en esta foto, donde los paneles solares son posicionados de forma solidaria a el propio techo de la casa, con la mera virtud de facilitar enormemente la instalación y disminuir también enormemente el impacto estético. Y en otras circunstancias, para grandes instalaciones, también hoy por hoy prima la estructura fija con orientación y con inclinación, y en todo caso la inclinación siempre buscará la optimización según producción de energía, es decir, la maximización de la producción energética a nivel anual, y como veremos en la unidad correspondiente de energía solar fotovoltaica, hoy por hoy para grandes parques existe, sí es cierto, la tendencia de seguimiento a un eje como estrategia para maximizar la producción energética, pero de forma equilibrada contra una alternativa de seguimiento a dos ejes muchísimo más complicada en términos mecánicos y en términos de aprovechamiento de terreno. Retomando entonces el contexto domiciliario, acá prima como óptimo la regla general que nos plantea que la orientación siempre va a ser el norte puro o 0 grados o el ecuador puro, como podríamos establecer de forma ambivalente tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Y esto es así porque justamente al momento del mediodía el sol alcanza su máxima altura, con lo cual la incidencia es sumamente favorable para ese momento en concreto. Y en cuanto a la inclinación, la regla general establece que la latitud es la inclinación que optimiza todo el año, que nos da la mayor cantidad de energía para una inclinación fija, por supuesto, y a nivel anual, y en relación a querer mejorar u optimizar el periodo de invierno, ahí la inclinación va a tomarse como la latitud más 10 grados. Es decir, una inclinación mayor tiende a favorecer momentos en los cuales el Sol está más bajo en el firmamento, y en el caso de el verano, la inclinación óptima, según esta regla general, será la latitud menos 10 grados, es decir, una inclinación menor que por supuesto tenderá a favorecer el Sol más alto del verano. Estas son las reglas generales de posicionamiento en cuanto a orientación y en cuanto a inclinación, que por supuesto profundizaremos más adelante cuando evaluemos recurso solar a través de diferentes medios y podamos, con nuestras propias capacidades, determinar cómo varía el recurso para diferentes orientaciones y diferentes inclinaciones. Estas herramientas de evaluación de recurso solar las veremos más adelante. En introducción adelantamos que abordaremos la guía de recurso solar de la Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética, el software o el sitio web de NASA Power y RedScreen dentro de otros varios. Y en cuanto a otras herramientas más que necesitaríamos para evaluar recurso solar, por supuesto, a la hora de plantear posicionamientos coplanares a nuestros techos, en ese caso tendremos que estar en absoluto conocimiento y en absoluta capacidad de poder determinar su inclinación y poder determinar su orientación, lo cual básicamente puede hacerse a través de un inclinómetro o un elemento, alguna aplicación de celular como Smart Tools, que nos permita medir la inclinación con una herramienta, o también con respecto a la orientación a través de herramientas como la brújula o el GPS, donde como análisis concreto podemos establecer que la brújula, si bien es una herramienta absolutamente popular, mide exactamente el norte magnético. Y a nosotros, técnicamente, más que el norte magnético, nos va a interesar el norte geográfico, lo cual lo podemos medir con el GPS.
Entonces, dicho de otro modo, a la hora de determinar orientación e inclinación para nuestro techo o eventualmente para alguna estructura que nosotros diseñemos, usar el GPS es la herramienta más a mano y la más apropiada, de hecho más que la brújula, porque de vuelta nos interesa el norte geográfico y no el norte magnético. Y en el caso de la inclinación, podemos utilizar herramientas físicas como el inclinómetro o recurrir a, por suerte, la multiplicidad de herramientas que existen hoy por hoy de celular, como Smart Tools, que está por acá. Les dejamos el ejemplo para que puedan usarlo por sus medios. Y con eso medir la inclinación que tengamos a disposición.